Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. En primer lugar, en que no ando muy sobrado de tiempo, pero voy a gastar 5 minutos para hacerlo muy corto, lo que voy a aclararos. Es importante hablar lo que Dios hace, porque lo que Dios hace es maravilloso. Pero es más importante hablar de lo que Dios es. Conociendo lo que Dios es, podrás entender lo que Dios hace. Y unos hermanos he puesto un ejemplo y voy a repetirlo, porque veo un ejemplo muy sencillito, pero que puede ayudarte. El conocer a una persona me ayuda a interpretar lo que ha hecho. Y he dicho a un hermano, imagínate que una persona que yo conozco formal y seria, que es un caballero, viene a casa y me dice, ¿me puede dejar, tío Machaco, 200 euros que cuando pasado mañana cobro y se los pago, hijo? Y se los dejo. Y a los 2 días veo que no viene y no me los paga. Y yo me preocupo, pero no me preocupo porque no me los paga. Digo, ¿cómo estará esta criatura para ser tan ordenado y ser tan formal y no pagarme, mujer? Me voy en busca de él a dejarle otros 50. No le critico ni pienso mal, porque como le conozco que es tan formal y tiene tanta categoría y no ha venido a pagarme, me voy campe en busca de él, porque deduzco yo a no pagármelo siendo tan formal y tan serio y tan caballero, es que el pobre tiene que estar en la miseria. ¿Cuánto hay, mujer? Y va mi mujer y dice, pues tenemos 150 euros, pues dame la mitad, que voy en busca de él a dejarle más dinero. Pero esa interpretación correcta que doy es porque le conozco. O sea, el conocerle me ha dado capacidad para saber interpretar lo que ha hecho. Sin embargo, conozco a otra persona, o tú conoces a otra persona que es un mal pagador y te preocupas porque no te ha pagado. ¿Os dais cuenta? Pues hubo un hombre de Dios en la Biblia que tanto conocía a Dios, Rebeca, hija, que en un día, siendo uno de los más ricos orientales, se vino a la ruina. En un día, Julito, en un día. Y en ese día murieron los 10 hijos, le mataron. 10 hijos. Job. Y luego después cayó enfermo él. Y se puso a adorar a Dios. Y su mujer le dijo, ¿todavía conserva la integridad de Dios después de estos acontecimientos? Una cosa es hablarlo y otra cosa es pensarlo. En un entierro con 10 cajas de tus 10 hijos. Que seas el más rico de los orientales y seas el mendigo del pueblo. Y que estés enfermo y te pongas a adorar. ¿Qué concepto tenía de Dios? Y dijo, Jehová quitó, Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. No le vino un mal pensamiento, ni una pregunta. Es fácil que si te pase a ti o a mí, nos vengan malos pensamientos y malas preguntas. Entonces vamos a tocar esta tarde un tema que es los atributos de Dios. Es una introducción. ¿Por qué una introducción, hermano Machaco? Porque yo no tengo capacidad para predicar un atributo de Dios completo. Porque hablar de un atributo de Dios es hablar de quién es Dios y cómo es Dios. Y quién tiene capacidad para decirlo. O sea, todos los mensajes que escuches de atributos de Dios, por muy sabio que sea el teólogo que lo dé, cosa que yo no soy ningún teólogo, será una introducción. Porque ni en la eternidad campe, cuando estemos en el cielo, la eternidad entera, y con el cuerpo glorificado y la mente glorificada, bastará para ver la grandeza, lo bello y lo grande que es Dios. En los mensajes he decidido con el secretario recortarlos. Y ya lo hemos hecho. Habréis notado que el último mensaje dura 30 minutos. Pero en los atributos no puedo hacer eso. Lo que sí puedo darlos en varios días. Vamos a comenzar con un atributo. Se llama la infinitud de Dios.
La infinitud de Dios es que Dios no tiene límites, es infinito, la infinitud de Dios. Y vamos a citar un texto primero, Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste y venga, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra vida debe estar escondida en Cristo. Repito, nuestra vida debe estar escondida en Cristo. Es algo tan sencillo que ahí no me voy a detener porque no es mi tema este. Que eso significa lo que dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Tu vida no está, mi vida no está escondida en Cristo a veces. Hacemos mucho ruido, nos movemos demasiado. Su vida está escondida en Cristo. Su vida está escondida en Cristo, que es Dios. Ya que la Trinidad de Dios es, ya que la Trinidad es Dios y Dios es la Trinidad. Repito, ya que la Trinidad es Dios y Dios es la Trinidad. Infinito, ¿qué significa infinito? Infinito significa mucho más de lo que cualquiera podríamos captar. Es mucho más todavía. Dios no tiene límites, ni fronteras, ni final. Dios no tiene límites, ni fronteras, ni final. Lo que Dios es, lo es sin límites. Todo lo que Dios es, lo es sin límite y sin fronteras. Con ese Dios estamos tratando. O sea, date cuenta, hermano Miguel, con qué Dios estás tratando y qué Dios te ha llamado. Infinito significa mucho más de lo que cualquiera podría captar. Dios no tiene límites, ni frontera, ni final. Lo que Dios es, lo es sin límite. Todo lo que Dios es, lo es sin límites y sin frontera. Y voy a haceros una aclaración a tipo de conciencia, porque hace tiempo que no la hago. No por nada, porque los nombres son muy raros de estos autores. El hermano Campe me regaló un libro de ¿cómo se llama el autor? Tozer. Y he leído su libro y me ha ayudado. Tengo otro libro de los atributos, Javi, ¿cómo se llama el otro? O sea, quiero que sepáis que todo lo que doy, una parte sabía y otra parte me están enseñando. Hay teólogos muy poderosos que uso. Lo que pasa que como son nombres tan raros, ingleses, me cuesta decirlos y retenerlos, pero ya me habéis oído en varios YouTube que eso lo he dicho muchas veces. Como mínimo un 20% de lo que enseño o un 25% es enseñado por ellos. Y otros es porque he leído unos años y Dios me lo ha enseñado a mí. Pero no estoy diciendo algo nuevo, estoy diciendo algo que los grandes hombres de Dios lo han enseñado hace 400 años. Es que a veces me hace gracia, porque a veces voy al culto y el que predica de un atributo parece ser como que lo ha recibido esta tarde y lo da como una novedad. Y le digo, hijo mío, eso que enseñas, cientos de hombres de Dios lo han enseñado hace 400 años. Antes que tú nacieses y tu padrecico naciese y tu abuelico naciese, ya lo han enseñado hombres de Dios. Y parece que has descubierto América. No has descubierto América. Estamos repitiendo lo que otros hombres de Dios a ti y a mí nos están enseñando. Amén. Es que a veces está feo. Yo qué sé, la presunción es muy fea. Hay que ser honesto. Y a veces cuando se predica es como que te lo ha revelado Dios esta tarde aquí a las 4 de la tarde y a las 5 lo das como una novedad a la iglesia. Y estás diciendo una doctrina o un tema que hombres de Dios se han quemado los ojos, lo han dado, lo han grabado. Hay libros y lo han enseñado hace 400 años. O
O sea, antes que tú nacieses, y tu padrecico, y tu abuelico, y tu bisabuelo, ya había predicadores que enseñaban lo que tú estás enseñando esta tarde. Y estás dando a entender que lo has aprendido esta tarde y esta tarde lo has enseñado. No, hermano. Estamos diciendo lo que hombres de Dios maravillosos, y gracias doy a Dios por la gracia de Dios en esos hombres que nos están enseñando. Amén. Pero la honestidad es muy bonita, hermanos. Y la humildad es más, y más en Dios. Seguimos. El infinito no puede ser medido. No hay nada ilimitado, sino Dios existe por sí mismo y es absoluto. Estamos tratando con un Dios que no se puede medir, que es ilimitado. Hermana Belén, que Dios existe por sí mismo y que es absoluto, único, exclusivo. Y cuando anotaba esto hoy y pensaba esto hoy, en mi habitación he dicho una confesión: Señor, yo no sé quién eres. Sé que eres grande, que eres santo, oro, sé que eres maravilloso, pero sé lo poquito que tú en tu condescendencia has querido revelar en la Biblia, y lo he leído, pero tú eres más grande que lo que yo sé. Él es tan grande que no nos damos cuenta. Si a veces yo veo a miembros de la iglesia que se atreven hasta a gastar bromas con Dios. Sí. Gastar bromas con Dios. ¿Sabes lo que hacían los escribanos cuando escribían la Biblia? Cuando escribían una letra, la quitaban y limpiaban la pluma para escribir otra. Y como estaban escribiendo un libro entero, date cuenta, letra por letra, y quitaban la pluma, es como que la desinfestaban y volvían a escribir por respeto. Y a Dios no se atrevían a llamarle Dios, le ponían otros nombres, Adonai, otros nombres, por no llamarle Dios, por miedo y por respeto, ni de rodillas llamaban a Dios Dios, por respeto. Y nosotros tenemos tanta confianza con Él que parece que es nuestro compadre. Así no sé dónde vamos a llegar. El infinito no puede ser medido. No hay nada ilimitado sino Dios. Dios existe por sí mismo. Es absoluto. Absoluto, es total. La infinidad de Dios se relaciona en todos los atributos, que ellos son lo que son, infinitos y sin límite. La palabra, el atributo infinito, hay dos maneras de darlo. Primero se da que todos los atributos de Dios los tiene sin medida. Él es omnipotente sin límite. Él es omnisciente sin límite, ¿no? Él es omnisciente sin límite. O sea que todos los atributos de Él son infinitos, son grandes, no tiene límite. Él es trascendente, Él trasciende todo, no hay fronteras. Eso es una parte del atributo, que todos los atributos que Él los tiene el máximo grado. Omnipotente, el máximo, no hay nada imposible para Él. Omnisciente, todo lo sabe, o sea, es infinito. Bien, ahora vamos a darlo como un atributo en sí. Ahora vamos a hablar de la infinitud de Dios como atributo en concreto. Dios trasciende todas las limitaciones. Dios trasciende todas las limitaciones. No hay límite, no hay frontera. Y nosotros a veces queremos embotellar y encajonar a Dios. Lo vemos en la Escritura muchas veces. Por ejemplo, un testimonio de predicando el Evangelio metieron preso a Pedro y a Jacobo, dos apóstoles del Señor, dos apóstoles y dos grandes apóstoles, Jacobo y Pedro. A uno, Miguel, le cortan la cabeza. Y al otro, por la noche, Dios lo libera.
No diría la viuda, Señor bendito, ya que has liberado a Pedro, ¿por qué no te veniste ayer y liberaste también a mi marido, a los dos apóstoles? Pues porque Dios quería darle un privilegio muy grande, quería llevárselo con él ya. Y Dios usó a Herodes para llevárselo, pero díselo a la viuda, a ver si lo entiende. Y el primer apóstol que murió por causa de Cristo fue Jacobo. ¿No crees que es un privilegio? ¿Quién tuvo más privilegio? ¿El que Dios liberó o al que permitió Dios eso? Pero tenemos una mente tan humanizada, tan materialista, tan egocéntrica, que no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Vamos a seguir. Ahora vamos como atributo. Dios trasciende a todas las limitaciones impuestas por el tiempo y el espacio. Él no puede ser aprisionado ni por el tiempo ni por el espacio. Yo sí, si estoy en Valladolid no puedo estar en Madrid. Yo tengo límites, ¿sí o no? En el espacio y en el tiempo. El tiempo pasa y soy más viejo. Pero es que Dios no tiene límites. No se le puede aprisionar ni por el tiempo ni por el espacio. Salmos 145, versos 3 y 5. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Salmos 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida. Amén. Contigo está el manantial de la vida. Quiere dar a entender el Espíritu Santo con esta palabra que Él no es un depósito que tiene 20 o 30 litros de vida. No. Él es el manantial de la vida. ¿Entendéis la palabra por manantial? Porque hay un depósito, una botella, tiene capacidad de litro y medio, otra botella de 4 litros, de 5 litros, de 6 litros, pero Él no es una botella, Él es el manantial de la vida. Y nos ha llamado y estamos con el manantial de la vida. ¿A quién se le va a ocurrir, estando en el manantial de la vida, marcharse a la muerte? Isaías capítulo 40, verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los cruzados. En el hueco de su mano, los lagos, los mares los puso Él. En el hueco de su mano. Madre mía. Y con su palmo, con un palmo, pone la mano, mide los cielos y la tierra. Y las naciones son delante de Él como polvo en una balanza. No sabes, en un peso que, por ejemplo, pesas patatas y en la balanza se queda un poco de polvo. Dice, pues todas las naciones para mí son como un poco de polvo que se ha quedado en la balanza. Y ahora tú quieres razonar con Él y decir por qué esto, y por qué esto, y por qué esto, y por qué esto. Verso 15, de Isaías 40, 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Nosotros no lo hemos visto, porque gracias a Dios en esta época, hermanas, pues tenéis agua corriente en casa. Pero hubo una época que había que ir a la fuente. Y a veces se llenaba un cúbico de agua o un cántaro de agua. Y si tenía una pitera, el cubo o el cántaro, según venías para casa, caía una gota. Y dice la Biblia, las naciones y el mundo es como la gota que cae en un cubo de agua. No como un cubo de agua, no, Miguel, como una gota que cae del cubo de agua. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a razonar tú? ¿Ves? Pues esto está bien, esto está mal, esto. No hay nada ilimitado sino Dios. No hay nada. Todo tiene su límite, ¿sí o no? No hay nada ilimitado sino Dios. Y nada
infinito sino Dios. Seguimos. Aunque Él es perfectamente cierto, su infinidad en Dios es una realidad plenamente comprendida solo por Él. Eso lo dice Tozer. Aunque es perfectamente cierto que su infinidad en Dios es una realidad, pero es una realidad comprendida completamente solo por Él. Dice Tozer, porque yo no entiendo la infinitud de Dios. En que eche mi mente a volar, Dios es más grande todavía. No hay mente ni capacidad. ¿Quién es Dios? No lo sé. Yo que os estoy predicando, yo no sé. Sé que es un ser bueno, santo, maravilloso, y que he tenido el privilegio, siendo un miserable pecador, que me ha llamado a la salvación. Ni sé por qué me ha llamado. No sé para qué me ha... porque ha querido. Es tan grande Dios y tan pequeño nosotros que no hay proporción para hablar. Es como nosotros somos un mosquito al lado de un gigante. Su absoluta perfección está en la infinidad del ser divino, considerada en sí misma, en esencia. Esencialmente, por naturaleza, Él es infinito. Esencialmente, por naturaleza, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Los atributos en Él son esencialmente por naturaleza. Sigo para no detenerme más. La infinidad de Dios está relacionada con el tiempo y con la eternidad. Le dijo a un hombre de Dios, Éxodo capítulo 3, verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. La infinidad en relación con el tiempo. La eternidad de Dios es la base de su existencia, y se encuentra en Él mismo, la eternidad. No es que exista la eternidad, no. Es que Él es la eternidad. Claro. No es que Él te dé luz, es que Él es luz. Es más, la eternidad no existiría si no existe Dios. La eternidad habita. El nido de la eternidad es Dios, es la bendita persona de Dios. ¿No ves cómo el tiempo se lleva a seres queridos de las casas? No, si se ve un hombre a veces con una fotografía de 20 años y luego se ve con 40 o 60. A veces ves a una señora o te presenta, mira, esta es mi abuela, mira cómo era mi abuela de joven. La ves y dice, Dios mío, ¿quién la ha visto y quién la ve? El tiempo marchita todo, se lleva todo, el grande, el pequeño, el robusto, el fuerte, el joven, todo se lleva. Pero a él no lo mueve nadie. Y entonces, para darse a entender, Moisés, pastoreando unas ovejas, estaba acostumbrado. César, aquí estaba acostumbrado a ver muchas zarzas ardiendo, porque en el campo, en el desierto, cuando hay mucho calor, pues es una zarza, está muy seca, pues es fácil que arda. Pero toda la zarza, Rebeca, que arde, al ratico, como es una zarza, arde, y de momento muere el fuego, ¿sí o no? Porque el fuego se come de lo que se alimenta, y cuando ya no come se muere, ¿sí o no? Al fuego le echas leña y mientras coma sigue el fuego. Pero cuando deja de echarle leña, o carbón, o gasoil, o gasolina, a no echarle alimento, el fuego se apoca y se muere. Pero a Moisés le llamó la atención una cosa. No era la zarza que ardía, no. Eso no le llamó la atención. Es que la zarza ardía y no se consumía. O sea, que ardía sin combustible, sin gasoil, sin gasolina. Y dijo, iré y veré qué gran visión es esta. Y es cuando estaba en la zarza Dios. Por Dios es semejante.
La existencia de Dios no necesita alimentarse. Y cuando Moisés le preguntó a Dios cómo se llamaba, dijo, yo soy el que soy. No dijo esa palabra. El que resido en mí mismo. Que Dios nos ayude. El hombre, al contrario, tiene la causa de su existencia fuera de sí mismo. Tú vives gracias a tus padres, a un hombre y a una mujer. Pero la existencia de Dios no hay causa para la existencia de Dios. Dios, antes que fuese mundo, y antes que existiese el cielo y la tierra, lo que ves, lo que no se ve, antes, cuando no había nada, Dios existía solo. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Tú figúrate un mundo que no había nada, ni sol, ni luna, ni estrellas, nada, no hay nada. Y existía Dios. Y algunos dicen, claro, por eso Dios creó, porque se aburría. No se aburría. ¿Por qué? Porque Dios son tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Y entre los tres se comunicaban, hablaban, se complacían y amaban. Dios no creó por necesidad. ¿Y cuántos millones de años se tiró sin crear? Nadie lo sabe. Hasta que llegó un día que le dio la idea de crear y creó. Lo que se ve y lo que no se ve. Pero ¿cuántos millones de años se tiró sin crear y estando solo? Un teólogo le llama la soledad de Dios. Y dice, ¿cuántos millones de años se tiraría el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo? Solo los tres. Y no existía nada ni nadie, nada más que los tres solos y solitarios. Millones de años. Hasta que decidieron crear. La soledad de Dios. ¿Y ahora que te crea a ti? ¿Por qué ha querido? Te pones a pleitear con Dios y a razonar con Dios y a moverte. Dios te ayude a tener calma y sosiego. Amén. Y a saber y a ver la grandeza de Dios. El hombre, al contrario, Dios tiene la causa fuera de sí mismo. La existencia de Dios es también algo totalmente singular. No es simplemente que Dios no nos necesita a nosotros, ni a nada del resto de la creación. Dios es único. Dios no te necesita. Dios no me necesita. Eso que dicen algunos con amor y con buena intención lo dicen, pero no he visto tontería más grande. Dios te necesita, Dios te llama porque te necesita. En Dios no hay necesidad. Lo que Dios en su gracia y en su condescendencia moviliza el trabajo de sus siervos, porque Él quiere, pero no porque Él tenga necesidad. La diferencia entre la criatura, esto es importante, la diferencia entre la criatura y el Creador es una diferencia inmensamente vasta, porque Dios existe en un orden fundamentalmente diferente y superior. Es que a veces se ha predicado, yo lo he dicho ignorantemente hace muchos años, Dios es más grande que el hombre, ¿verdad? Que Dios es más grande que el hombre, pero no es que sea más grande que el hombre, es que es diferente. La existencia de Dios es diferente a la existencia del hombre. Él vive en una existencia y en una calidad de vida tan distinta a la nuestra que nosotros no podemos imaginarnos. Y yo pongo un ejemplo vasto, imperfecto. Es como la vida de un águila volando en lo alto y la vida de un gusano arrastrándose por la tierra. El gusano vive, el águila vive, pero qué calidad de existencia. Uno arrastrándose por la tierra y el otro surcando los cielos volando. Es que no es que Dios es más grande que yo y que tú, Miguel, es que es distinto. Él es otro. Él es otro. Dios es espíritu. Él es invisible para ti y para mí, pero tú y yo no somos invisibles para Él. Es el problema. Él te ve y Él me ve. Aleluya. Cuando hago cosas buenas, regulares y malas.
Dios para mí es invisible, pero tú para Dios no. Él ve lo que haces, lo que piensas, lo que sientes y lo que quieres. La diferencia entre la criatura y el creador es inmensa, vasta, porque Dios existe en un orden fundamentalmente superior, diferente al nuestro. ¿De acuerdo? ¿Cuánto llevamos ya? 30 minutos. ¿Eh? Media hora. Bueno. No es simplemente que nosotros existimos y Dios siempre ha existido. Es también que Dios necesariamente existe en un orden fundamentalmente diferente, superior, lo que he dicho. El propio ser es tan real, cuidado con esta palabra, el propio ser es tan real que puede hacer que todo lo demás cobre existencia. Dios llamó una vez a lo que no existía, Julito. ¡Cielo, apareced! Y apareció en los cielos. Pero ¿a quién llama si no existe? Es que Dios tiene poder para llamar a lo que no existe. Y se presenta lo que no existe en su presencia. Su propio ser es tan real que puede hacer que todo lo demás cobre existencia. Dios dijo, aparezca la hierba en la tierra, y apareció la hierba. ¿Existía la hierba? No. ¿Por qué la ha llamado? Dios. Dios, dice un texto en Hebreos, Dios llama a las cosas que no son como si fuese. Llama a las cosas que no son como si fuese. Dios es un tema de estudio que nunca vamos a dominar. Dios es un tema de estudio que nunca vamos a dominar. Ningún sistema religioso tiene a un Dios que sea a la vez infinito y personal. Ahí, escuchadme esto. ¿Veis lo grande que he dicho y es verdad que es infinito? Pues Dios que es infinito es personal. Es personal, se hace finito, se acerca a tu vida para oírte, para escucharte, para atenderte, para limpiarte, para ayudarte, para fortalecerte, para consolarte. Y tú no quieres tener comunión con Él. El grande se doblega a escuchar al pequeño. ¿Cómo que se doblega? ¿Quieres más? Que Dios, siendo Dios, se hizo hombre, ¿sí o no? Porque el hombre no puede ser Dios. Pues ya que el hombre no puede ser Dios, Dios hace hombre. Yo creo que ya está bien, ¿no? Para escucharte, para atenderte. Y dices tú que no tienes tiempo. Que te vas a tomar un café, un paseo. Que no tienes tiempo. No sabes lo que estás haciendo. No sabes lo que estás haciendo. No sé lo que estoy haciendo, la falta de respeto. O sea que Dios se hizo hombre. Dios siendo rico se hizo pobre. Dios siendo bendito se hizo maldito, ¿sí o no? Dios siendo inocente se hizo culpable. Para que tengas contacto con Él. Para que le hables un ratico y se pasa el día entero. Y no has hablado con Dios. Ese es el respeto y la educación que tienes y tengo a Dios. Que Dios nos ayude ante este insulto. Que le estamos insultando con nuestra conducta. Ningún sistema de religión tiene a un Dios que sea a la vez, es infinito y personal. Padre. Y yo me dice, ¿qué? Y me escucha. ¿Pero cómo me puede escuchar? Y ahora está dispuesto a escucharte. Y yo digo, no tengo tiempo. Me voy a dar un paseo. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Él es mucho más grande que todo lo que Él ha hecho. Es mucho más grande que todo lo que existe. ¿De acuerdo? Dios existe por sí mismo. Es absoluto. Es independiente. Es ilimitado. Es inagotable. Es infinito. Y estas palabras describen a Dios. Inagotable, infinito, independiente. No describen otra cosa sino a Dios. No describen un espacio, ni un tiempo, ni una situación.
o un movimiento, o cualquier cosa que pueda ser medida. No. Dios solo Dios no conoce medidas. ¿A quién el espacio no puede contener? El espacio no puede contener. No hay sitio en el espacio para él. Él es inmenso. Y él es omnipotente. Porque luego hay que separar. Y él es omnipresente. Cuando creó Dios las cosas, está en todos los lugares. Pero cuando no había lugares, él es inmenso. No hay un sitio que Dios no esté. ¿Cómo puede ser? Y ahora hago una pregunta. ¿Cómo puede ser que este Dios infinito esté confinado en una criatura 9 meses, en el vientre de María? A ver, yo no lo entiendo, por eso no lo puedo explicar, pero es verdad, ¿no? María, por obra del Espíritu Santo, se quedó encinta. Y el que tenía era Dios. ¿Cómo el Dios infinito estuvo confinado, atado, encajonado en el vientre de una de sus criaturas, que era María? Hay muchos textos, pero lo voy a saltar. Quiero terminar con esto. ¿Qué hemos terminado hoy? Por fin. Esto lo he escuchado a un teólogo y me ha encantado. Mirad, cuando tiras un cubo al océano, el cubo está en el océano. Rebeca, ¿no? Si tiras un cubo al océano, el cubo está en el océano. Y el océano está en el cubo. Si es un cubo grande, el agüero de 5 litros, lo tiras al océano y ese cubo está en el océano. Pero al estar en el océano, el cubo se llena de agua. El cubo está en el océano y el océano está en el cubo. Cuando tiras un cubo al océano, el cubo está en el océano y el océano dentro del cubo. Esto es semejante a la inmanencia y a la inmensidad de Dios. Y creo que Dios nos ayudó esta tarde. Y repito, tengo que confesar algo a motivo de conciencia. Yo que os he hablado de este Dios tan grande, me da vergüenza decirlo. No le conozco. Hoy sabía que iba a grabar y he dicho, Señor, ¿y cómo doy esto? Si yo no sé quién eres. Sé que eres bueno. Sé que hay un Dios por fe y por la Biblia, en 3 personas, que si me dicen que explique la Trinidad, no la entiendo, la acepto por fe y porque está en la Biblia. Sé que un Dios, siendo Dios, se ha hecho hombre y ha muerto por mí, miserable pecador. No lo entiendo. Sé que merecía irme al infierno y me has dicho que me libres del infierno y me dejas ir al cielo. ¡No lo entiendo! Pero sí que entiendo algo, que eres infinito. En esencia eres infinito, Señor. Y solo tú conoces y eres capaz de entender, de dar una definición de tu infinidad. Por eso diré que voy a dar una introducción. Y gracias a los teólogos que he usado, porque ni para la introducción era capaz de darle a campe. He tenido que echar mano a un teólogo y a otro y a otro y a otro. ¿Sabéis por qué? Por algo tan sencillo. Pero que tengo una ventaja grande, que yo sé que no sé. Y como yo sé que no sé, pues voy en busca de los que saben más que yo. A que me enseñen, porque tengo hambre y sed de aprender. Tengo tanta hambre que a veces me tiro un buen rato estudiando y buscando, y nunca me harto. Y así llevo desde los 16 años. Y le digo a Dios, nunca me hartaré de ti. Y cuando llegue mi hora, veré a ese Dios que llevo 58 años hablando de él. Y me pondré a pasear con él.
esto es tan grande, es tan hermoso, es tan majestuoso, que lo que no entiendo es la reacción de las personas, cómo le dan tan poca importancia a esto. Yo, la única solución es que no han entendido, no han entendido. Dios es grande, santo, sublime, trascendente y maravilloso. Amén. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén.